Pero... Ya se puede ver, ¿verdad? En pantalla. Sí, sí se mira. Listo. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar pues acerca del tema de lo que es la radioactividad. Este es un resumen pues de lo que vamos a tratar. En un inicio pues hablar un poco acerca de la historia de el descubrimiento de la radioactividad, pues quiénes fueron los representantes. Dentro de ellos pues tenemos Henry Becquerel y también Marie Curie, quien aportaron, hicieron pues los aportes principales para esta parte. Luego una introducción acerca de lo que es la radioactividad, o sea, qué involucra, de qué trata, a qué llamamos radioactividad. Luego un poco acerca de las unidades, y también pues algunos cambios que han habido en las unidades, los tipos de radiación que se tienen, radiación artificial, radiación fósil, radiación cosmogénica. Luego vamos a continuar con Axel, hablando un poco acerca de lo que es el paso de la partícula a través de la materia, la parte de los decaimientos, los procesos de decaimientos y algunas secciones pues ahí interesantes acerca de lo que es esta parte de la radioactividad. Hablando un poco acerca de lo que es de la historia, cabe mencionar y es importante pues recalcar la participación que tuvo el científico francés Henri Becquerel, quien pues se le denomina que descubrió de manera accidental en 1896 lo que es el fenómeno que conocemos hoy como radioactividad. Se le denominó pues por accidente porque la verdad pues las intenciones no eran esas y sucedió justamente pues cuando tomando una placa fotográfica envuelta en papel negro y colocando una sal de uranio y luego fue colocado a la luz solar. Más adelante voy a mostrar un poco cómo fue pues la estructura que tenía esta placa fotográfica. Luego al revelar esta placa, pues encontró que esta estaba de manera brumosa y oscura, lo que indicaba que la sal de uranio había emitido radiaciones en presencia de luz solar, las cuales podrían penetrar el papel negro y afectar la placa fotográfica. Este de por acá, pues es Henry Becquerel. En aquellos días, pues se pensaba que este fenómeno solo era posible a la luz del sol, pues porque justamente esto ocurrió cuando Henry Becquerel decidió exponer esta placa a lo que fue la luz solar. Entonces, una vez más, Becquerel se dispuso a repetir el experimento, solamente que ahora con un día nublado, para ver si el fenómeno se repetía, no solamente para cuando se encontraba los rayos de la luz solar. Puso pues todo el montaje en un cajón de su mesa y 2 días después después de 2 días desarrolló estas placas sin exponerse al sol. Eh, Como sorpresa, estas placas pues todavía estaban empañadas y le quedó claro que la sal de uranio siempre emite radiaciones invisibles independientes de la iluminación. Así pudo demostrar que estas radiaciones penetrantes son capaces pues de ionizar gases y que una parte de las radiaciones constituía en partículas cargadas de movimiento rápido. Y fue justamente aquí, cuando ya fue probado en ambos escenarios, pues cuando comienza la era de lo que fue la radioactividad. La placa fotográfica que mencioné en un inicio, pues es un aparato similar al que se muestra aquí en la figura, para mostrar pues que la radiación que descubrió no podía ser rayos X. Los rayos X son neutrales y no se pueden doblar en un campo magnético, que es la diferencia en comparación con lo que es la radioactividad. La nueva radiación fue doblada por el campo
magnético, de modo que la radiación debe estar cargada y ser diferentes a lo que conocemos como rayos X. Cuando diferentes sustancias radiactivas son expuestas en el campo magnético, se desvían en diferentes direcciones o no, mostrando pues que había tres tipos o tres clases de radioactividad, que era la negativa, positiva y eléctricamente neutra. Otro personaje importante dentro de lo que fue la historia y el descubrimiento de la radioactividad y sus avances fue Marie Curie, quien el término de realmente fue acuñado justamente por ella, quien junto con su esposo Pierre comenzó a investigar el fenómeno que fue descubierto por Becquerel. La pareja Curie pues extrajeron uranio del mineral y para su sorpresa encontraron que el mineral sobrante mostró más actividad que el uranio puro, llegando a la conclusión de que el mineral contenía otros elementos radioactivos. Esto condujo al descubrimiento de los elementos que conocemos hoy, que es el polonio y el radio. Eh, todo este proceso pues tomó 4 años más de procesamiento de toneladas de mineral para aislar lo suficiente de cada elemento para determinar sus propiedades químicas. Y justamente pues ese trabajo arduo con elementos tan radioactivos fue lo que llevó fue una de las causas de la muerte de lo que fueron los esposos Curie. Introduciendo ya el tema en qué consiste la radioactividad y qué es, pues esta es una de las propiedades que contienen algunos de los átomos que denominamos radiactivos. Se encuentran en la naturaleza, pues que hace que dichos átomos se transformen en otros átomos distintos, emitiendo energía en forma de radiaciones. El fenómeno físico se caracteriza por lo que es la desintegración, que es decir, la reorganización de los núcleos atómicos inestables, que más adelante pues, se va a mencionar algunos de sus tipos. Esta desintegración se acompaña de la emisión de radiación ionizante. Otro punto importante pues, es que la mayoría de estos son estables, pero también existen algunos inestables que contienen un exceso, tanto puede ser pues como de protones como de neutrones, y que son el origen de las transformaciones o desintegraciones radioactivas. Y justamente pues por ahí es donde aparece lo que también vimos en clase acerca de lo que eran los decaimientos alfa y beta. Hay una producción continua de núcleos inestables por los rayos cósmicos que ingresan a la atmósfera de la Tierra, y las desintegraciones, como les había mencionado, alfa y beta de estos núcleos constituyen la que conocemos como radioactividad natural. Más adelante pues les mencionaré acerca de lo que es la radioactividad artificial. En la actualidad también existen numerosos usos de núcleos radioactivos, sobre todo en el tratamiento médico y la datación. Otro punto importante es que el número de desintegraciones por segundo o actividad de una muestra de los núcleos radioactivos se mide en su unidad pues, de Becquerel. Esto en alusión pues, a quien hizo su descubrimiento. Un decaimiento por segundo pues, es igual a lo que denominamos un Becquerel. Otra unidad más antigua fue la es el Curie, en alusión pues a lo que fueron la pareja Curie, quien se dedicó al estudio de esto. Y un Curie pues es aproximadamente la actividad de 1 gramo de radio, y que equivale a 3.7 por 10 a la 10 Becquerel. Hablando acerca de lo que es los tipos de radiación, tenemos en primer lugar lo que conocemos como radiación alfa. En este proceso de radiación, pues la partícula emitida corresponde a un núcleo del elemento químico de helio. La masa del núcleo disminuye en 4 unidades con relación al núcleo inicial,
Un ejemplo de ellos, pues cuando cuando el átomo de uranio 238 emite una partícula alfa, se transforma en torio 234. La radiación alfa puede recorrer una distancia de apenas unos cuantos centímetros en el aire y puede ser detenida por una simple hoja de papel. Pues cosa contraria que sucede ya con los otros tipos de radiaciones, como lo es la radiación beta. Ya en esta, pues la partícula emitida es un electrón. La masa del núcleo atómico formado no cambia con la transformación de un neutrón en un protón. Un neutrino, que es la partícula elemental de carga cero y de masa aproximadamente pequeña, se lleva la energía complementaria liberada en esta transformación. Esta puede recorrer distancias mayores a lo que era la radiación alfa, ya aquí hablamos de metros, y ya no es detenida por una simple hoja de papel, sino que ya necesitamos pues una placa de vidrio o de madera. Luego tenemos también lo que es la radiación gamma, que ya este tipo es un tipo de radiación electromagnética que transporta el exceso de energía de un núcleo inestable. La radiación gamma acompaña las transformaciones radiactivas alfa y beta y tiene un fuerte poder penetrante. Ya está, a diferencia, pues va en orden decreciente, ¿verdad? La radiación alfa recorre apenas centímetros, la beta ya recorre un poco más, estamos hablando de algunos metros, pero ya la radiación gamma pues puede recorrer cientos de metros en el aire y ya no únicamente requiere pues papel, vidrio o madera, sino que ya necesitamos plomo o cemento para detenerla. Muestro pues acá en la figura un núcleo radioactivo y tenemos las emisiones pues de cada uno de ellos. Hablamos de la radiación alfa que emite núcleos de helio, la radiación gamma pues emite ondas electromagnéticas y la radiación beta pues emite electrones. Hablando de conceptos importantes dentro de lo que es la radiación, tenemos la parte de la actividad el concepto actividad, que lo denominamos A, en los libros es denominado de esta forma, y es la actividad A de un núcleo radiactivo, la definimos como el número de desintegración por unidad de tiempo. Luego de ello, pues tenemos finalmente esta ecuación número 2, donde A tenemos A igual a lambda por n sub 0, que es el n inicial que mencionamos acá antes, que es el número de desintegraciones, por una exponencial pues que depende también del lambda y del tiempo. La vida media, o otro concepto dentro de lo que son las desintegraciones, pues es el tiempo necesario para que el número de nucleidos radioactivos se reduzca a la mitad por desintegración. Si el número inicial de desintegraciones o de núcleos radioactivos presentes, entonces una vida media de este número se reducirá a n sub 0 entre 2. Por lo tanto, y sustituyendo pues básicamente en la ecuación anterior que teníamos, basta con dividirlo entre 2 y aquí definiremos el tiempo de vida media, T medios, como el logaritmo de 2 entre lambda. Por tanto, la vida media de un material radioactivo depende de la constante de desintegración lambda y la vida media de un material radioactivo es una propiedad pues intrínseca y que no puede ser alterada por ningún medio físico o químico. O sea, independiente de las condiciones, se tiene una vida media de cada material. Hablando de lo que es la vida promedio, pues los átomos individuales tienen una vida útil desde 0 hasta infinito. Y debido a esto, pues el denominado Soddy en 1904 introdujo el concepto de vida media o media T. Esta se define como la esperanza de vida de las especies radioactivas. Por tanto, la vida media pues se calcula sumando las vidas medias de todos los núcleos y dividiéndolas por el número total de núcleos como aparece en esta ecuación
de aquí abajo, denominada la vida promedio como tau. Escribiéndolo en su forma integral, pues la vida promedio la podemos establecer con esta ecuación de por acá, dependiente del número de desintegraciones iniciales, el tiempo y integrando pues respecto a ese número de desintegraciones. Sustituyendo ahora el diferencial de n con la ecuación que teníamos en esta de acá, esta de por acá, la ecuación de la vida media, pues llegamos a la expresión de acá y recordemos que pues que había mencionado que podría ir desde 0 hasta infinito y finalmente pues tenemos que también podemos expresar tau como 1 entre lambda. Hablando de las fuentes de radioactividad, pues a finales de los 30 se hizo la distinción entre dos clases de radioactividad, la natural y la artificial. Esta natural pues fue la descubierta por Becquerel en el 96 con el experimento pues que mencioné en un inicio con su placa fotográfica. Después de algún tiempo las partículas primarias responsables del ennegrecimiento se identificaron como iones 4-helio de una cadena de desintegraciones como la que muestro acá abajo y denominando pues el T medios de esta manera. La radioactividad artificial, la diferencia de la radioactividad nacional de la radioactividad natural, es procedente de elementos producidos en reacciones de laboratorios y ya esta fue descubierta pues por Frédéric Irene Joliot-Curie en lo que fue 1934 y lo pueden expresar y se expresó de esta manera. Luego, también esta fue otra de las maneras de expresarlo, viendo pues así que se puede dividir la radioactividad natural en la radioactividad fósil debido a los elementos presentes en la formación de la Tierra, la radioactividad cosmogénica que es debida a los elementos producidos continuamente en la atmósfera por lo que son los rayos cósmicos. Las técnicas para producir radioactividad artificial se pueden dividir en aquellas que utilizan neutrones y aquellas que también utilizan haces de partículas cargadas. Un ejemplo pues de esta última radiación que mencioné, la artificial, donde Joliot-Curie utilizaron radiación alfa de origen natural para inducir la transmutación del aluminio en fósforo. Los alquimistas modernos utilizan iones acelerados artificialmente de energías arbitrarias, lo que aumenta enormemente las posibilidades de que suceda. Hablando un poco ya de lo que es la radioactividad fósil, la mayoría de los elementos presentes en la Tierra se condensaron a partir de una nube interestelar hace unos 4.5 por 10 a la 9 años. La mayoría de los núcleos radioactivos se produjeron en supernovas que generan una mezcla de núcleos ricos en neutrones en un periodo de tiempo para formar el sistema solar. Para este entonces todavía estaban presentes algunas especies nucleares radioactivas. Los núcleos con 10 a la 8 años, entre 10 a la 8 años y 10 a la 12 años, se enumeran en la figura de por acá. Estos núcleos de larga vida pues involucran desintegraciones beta altamente prohibidas o desintegraciones alfa que tienen valores Q que colocan las vidas medias justamente en este rango de 10 a la 8 y 10 a la 12. Esta es la figura que hablaba antes acerca de los núcleos justamente con ese tau. Otra cosa importante, pues es justamente, bueno, esto lo menciono más adelante acá. Los tres nucleidos pesados, 238U, 235U y 232TH, pues son los orígenes de las tres cadenas de radioactividad natural ilustradas en la figura, justamente esta de por acá.
Y la tabla que les mostré antes, las cadenas pues pasan por una serie de desintegraciones alfa y beta que terminan en tres isótopos de plomo, que son los que muestro en estas ecuaciones. Estos son los miembros de las tres cadenas de radioactividad natural y sus vidas medias. Lo vimos, esta figura fue tomada pues, de nuestro libro de clase. Pasando ahora a lo que es la radioactividad cosmogénica, tenemos que la mayor parte de la materia interestelar se encuentra formada de gas termalizado, principalmente lo que es el hidrógeno y el helio, pero sin embargo existe un componente no térmico de rayos cósmicos de composición química similar, pero con un espectro de energía que alcanza un pico de energía cinética de aproximadamente 300 megaelectronvoltios y que luego decae a 1 por 10 a la menos 3 megaelectronvoltios. Si bien el origen de estos componentes no está completamente establecido y se cree que es el resultado de la aceleración de partículas por campos magnéticos variables en el tiempo, producidos por púlsares y remanentes de las supernovas. Muestro aquí pues el flujo de la radiación cósmica de lo que es la atmósfera terrestre, ¿verdad? Que tenemos por un lado pues la cantidad de energía cinética en comparación al flujo. La mayoría de estas partículas son protones o núcleos de helio con un número menor de núcleos pesados. Cuando los rayos, hablando siempre de la radioactividad cósmica, pues cuando los rayos cósmicos entran en la atmósfera, pierden energía por ionización y reacciones nucleares. La atmósfera de la Tierra es lo suficientemente espesa como para que la mayor parte de la radiación cósmica primaria se detenga en la atmósfera. La mayor parte de la radiación cósmica que llega a la Tierra consiste en muones y neutrinos de la desintegración de piones producidos justamente en estas colisiones. Un ejemplo pues, de la lluvia inducida por un protón de rayos cósmicos en la atmósfera superior se produce dos piones y un fragmento nuclear cuando el protón golpea el núcleo, que más o menos por acá se muestra esto, dependiendo también de la altitud y se simula lo que es la superficie de la Tierra. Finalmente, la parte de radioactividad artificial, pues en este caso los núcleos radioactivos se pueden crear en el laboratorio mediante las mismas reacciones nucleares inducidas por rayos cósmicos. Aunque en el laboratorio podemos elegir Haces y objetivos que maximicen las tasas de producción. Para esto se utilizan dos técnicas generales que son basadas en haces de partículas cargadas y las que los neutrones son producidos por reactores nucleares. Para producir justamente este núcleo radioactivo, porque ya estamos hablando aquí de un tipo de radioactividad que no se da en la naturaleza, sino que es manipulable, por así decirlo, generalmente pues es necesario tomar un núcleo estable y sumar o restar nucleones. O en otro caso, pues transmutar protones en neutrones o el proceso en viceversa. Las colisiones de iones de alta energía pueden utilizarse para producir una amplia variedad de núcleos mediante reacciones de fragmentación o fusión. Un ejemplo, pues para producir el isótopo radioactivo de germanio, el cual tiene un tiempo de vida media de 11.44 días, pues inmediatamente se ocurren dos reacciones simples. El primero, pues es utilizando un haz de protones acelerados que conlleva esta reacción. La cinética del protón debe ser aproximadamente de 10 megaelectronvoltios para que la barrera de Coulomb entre el protón y el núcleo de galio sea suficiente para evitar la reacción. Mientras que la energía es demasiado pequeña para tener reacciones transversales apreciables para otras reacciones inelásticas.
un objetivo de este es se expone al haz de protones y luego se disuelve y se trata químicamente para extraer lo que es el germanio. Una segunda posibilidad de reacción, ya aquí con involucrada la radiación gamma, es esta que muestro de por acá. Tanto la activación por partículas cargadas como neutrones se utilizan pues actualmente para producir estos núcleos radiactivos. Las partículas cargadas tienen la desventaja de que los iones pierden su energía por ionización cuando entran en la muestra, de modo que rápidamente se vuelven incapaces de inducir reacciones nucleares debido a lo que es la barrera de Coulomb. Listo. En esta parte va Axel. Bueno, buenas tardes. Bueno, continuamos. Las partículas producidas por las reacciones nucleares o desintegración tienen una interacción con la materia que depende de la naturaleza. Se distinguen los siguientes casos, como presentamos núcleos y partículas cargadas, fotones y neutrones. Cuando una partícula cargada atraviesa un método, un medio puede ser absorbente, como la piel, y también tiene una pérdida de energía. Esta pérdida de energía se debe a la dispersión de Coulomb por electrones atómicos, como se muestra en la figura que fue tomada del texto, donde se presenta la trayectoria de una partícula cargada que pasa cerca de un átomo. Luego presentamos lo que es la demostración de la fórmula corregida de Bethe-Bloch, pero antes de poder llegar ahí, pues se hace se podría decir, se analiza antes el fenómeno, como empezando por encontrar el impulso del electrón, integramos la fuerza, como vemos en la primera ecuación. Normalmente ponen como ejemplo un cilindro y en ese cilindro hay una partícula cargada y se va moviendo un electrón y se encuentra una relación de un parámetro de impacto con esa partícula cargada. Entonces en sí lo que se quiere ver es o calcular la energía que es perdida por el electrón. Pues así la pérdida de energía para los iones, delta E es la energía cinética del electrón que retrocede. Vemos que la pérdida de energía es proporcional a P pequeña a la menos 2 y P grande a la menos 2, como vemos en la ecuación que está en medio. Luego, la pérdida de energía media para usar los parámetros de impacto, pues ante la presentación anterior, donde donde B mayúscula, pues es la definición de la velocidad de ion sobre la velocidad de la luz y alfa es la constante estructural fina. Ahora sí con lo siguiente. Donde observamos la primera ecuación, pues ahora podemos calcular la pérdida de energía por electrones. La pérdida de energía DDE sobre EDI que se calcula dividiendo por la longitud. Los límites B máximo y B mínimo se estiman y para esto hay que considerar relatividad. Tomando un valor efectivo de B mínimo, ese valor de B para el cual el cambio de energía, es decir, B mínimo es aproximadamente lo que, ¿cómo se llama? B mínimo es aproximadamente Z, que es el número de nucleones, el alfa,
al cuadrado, que como lo mencionábamos anteriormente es la constante estructural fina, b cuadrado, pues la relación de las velocidades, y a sub 0, que es el denominado rayo de Bohr. Igual con velocidad máxima, calculando el límite de B máximo, la frecuencia de Bohr de la transición de la frecuencia final menos la frecuencia inicial para sistemas atómicos es aproximadamente que B máximo es igual a la relación entre las velocidades sobre ese constante estructural fina, igual siempre por el rayo de Bohr. Ahora, la pérdida de energía con algunas correcciones de Blett-Bros se define de la siguiente manera, como en la ecuación que vemos ahí, donde I es la energía de ionización mediante los electrones en el átomo. Con esta fórmula podemos ver la pérdida de energía del electrón al tener un parámetro de impacto con una partícula cargada. Los rayos gamma pierden energía con la materia a través de dispersión Compton. Los fotones interactúan con la materia tomando en cuenta la siguiente reacción, como dispersión de Rayleigh o dispersión elástica, donde las energías cinéticas del sistema se conservan. Dispersión de Compton, este proceso tiene un umbral para cada capa de electrones ligados correspondiente. Y también tenemos una absorción fotoeléctrica del átomo. También están las producciones de pares, como la relación que tenemos ahí. Gráficamente, todas estas relaciones de los rayos gamma, explicando un poco sobre la gráfica, observamos que las secciones transversales de fotones sobre carbono y plomo, en el caso de esta gráfica que fue tomada del texto, pues identificamos que a bajas energías el rango en un intervalo de 1 megaelectronvoltios a 100 megaelectronvoltios observamos la absorción fotoeléctrica dominada. Para los pares de electrones o positrones dominan cuando la energía del electrón es 2 veces, y la dispersión Compton domina la energía intermedia, como podemos observar, o sea, en la gráfica. Pues en el caso mío me llamó bastante la atención, está muy interesante. Me costó un poco entenderla. Entonces, ¿cómo se llama? Vuelvo a repetirlo, vamos a mencionar otra vez, presentando la gráfica, vemos que a bajas energías el rango de un intervalo de 1 megaelectronvoltios a 100, observamos que la absorción de fotoeléctrica es dominada. Para los pares de electrones o positrones dominan si la energía de reposo del electrón es 2 veces, y la dispersión Compton domina las energías intermedias. Los humanos, sí, es un medio homogéneo que contiene número de masas, el tiempo medio de absorción después de la termalización, que se define en la ecuación que tenemos ahí, donde n y ρ son el número de densidades de masa de los nucleones, y sigma es la sección transversal promedio con una temperatura de 300 Kelvin. Los humanos siempre están expuestos a fuentes naturales de radiación ionizante, como rayos cósmicos, materiales radioactivos, que se encuentran en la corteza terrestre, en el aire o en los alimentos. En general, la energía total depositada por unidad de masa del medio se llama 12 y tiene unidades de Gray. Observamos la relación donde un Gray es igual a un Joule sobre kilogramo a la -1,
donde también hay una relación donde un Gray es igual a 6.25 por 10 a la 12 megaelectrón voltios kilogramo a la menos 1. La dosis equivalente mide los efectos de la radiación sobre los seres vivientes. Su definición, pues, como se muestra, donde W sub R tiene en cuenta el riesgo a largo plazo, y en la tablita observamos donde ese W sub R es el tipo de radiación, donde toma su valor. También este W sub R no tiene unidades, y según el tipo de radiación tiene su valor, como observamos para rayos X y gamma, pues tiene su valor es igual a 1. Vemos que neutrones con una energía menor a 10 kiloelectronvoltios es de 5. Y así depende del tipo de radiación que se vaya a utilizar. La dosis efectiva derivada de la inhalación de los materiales radioactivos, la radioactividad R asocia a un núcleo dado que es la dosis efectiva. La dosis efectiva, sus unidades son el CERN, que es lo que está paréntesis. Esto resulta de inhalar una actividad A y puede escribirse de la siguiente forma, donde esto depende, donde es la energía por desintegración depositada en el cuerpo, y como vimos en la presentación anterior, ese W sub R es el factor de riesgo, que depende del tipo de radiación que se esté usando. Pues esta tablita, pues podemos observar la dosis que recibimos como por decir, como de rayo cósmico en miliserven. Normalmente en los rayos cósmicos, pues recibimos una dosis en miliserven de 0.26, y como otro ejemplo en la televisión, pues recibimos una dosis de 0.01 miliserven. En los rayos X 0.40 miliserven, y así estos datos fue tomado del libro de texto, y son, como se llama, comparado con otros libros, son los datos como que más actuales por los momentos. Buenas tardes. Bueno, como ya se había mencionado, que uno de los modos de desintegración radiactiva es el decaimiento alfa. También el decaimiento beta es un modo de desintegración radiactiva. Y bueno, y es por la emisión beta. Entonces, bueno, entonces hay tres tipos de procesos de descomposición beta. El núcleo, bueno, el decaimiento beta menos, que se produce se desintegra por emisión de electrones. Ajá, dale. Dale enter o algo así. Álvaro. Bueno. Ajá, también el núcleo decae por emisión de positrones, y este se llama decaimiento beta más, o también que por captura electrónica. Siguiente. Ajá. Entonces, estas tres desintegraciones que antes se mencionaron son transformaciones isobáricas, ya que el cambio en la masa del núcleo, ya que no hay cambio en la masa del núcleo, pero sí hay cambio en la carga nuclear en una unidad. Entonces, esto es posible ya que en el núcleo no pueden existir electrones. Lo que ocurre es que en el decaimiento beta menos, un electrón debe convertirse en un protón en el momento de la emisión beta menos. Y en el caso del decaimiento beta más, un protón debe convertirse en un neutrón en la captura electrónica. En el caso de la captura electrónica, un protón debe convertirse en un neutrón. Ajá. Y la carga de estos procesos disminuye en 1. Entonces, bueno,
las condiciones, como vemos ahorita en la diapositiva actual, las condiciones para la emisión espontánea de partículas beta menos es, bueno, el decaimiento beta menos se representa de esa manera, como vemos ahí. Entonces por conservación de la energía obtenemos esa relación. Entonces, dada esa relación, se obtiene la energía de la reacción. Entonces, después de la desintegración, como vemos esas masas, surgen la masa del núcleo padre, que se simboliza como M sub X, y la masa M sub Y, que simboliza el núcleo hijo, y bueno, y la masa del electrón que vemos ahí, y la energía cinética del electrón, y la del núcleo hijo. No sale la energía cinética del núcleo padre porque se supone que está en reposo. Siguiente, bueno. Bueno, en este decaimiento espontáneo debe ocurrir que la masa del electrón, del núcleo padre, debe ser mayor que la suma de la masa del núcleo hijo más la masa del electrón. Entonces, la masa restante Entonces, bueno, se simboliza estas masas restantes de esta manera, como las masas restantes del átomo padre-hijo, son estas que están acá. Entonces, se puede reescribir la ecuación de la ecuación de la energía de reacción de esa manera, más simple. Bueno, eso nos dice que el decaimiento beta menos ocurre si la masa del núcleo padre es mayor que la masa del hijo. Bueno, también está las condiciones para que la emisión espontánea de partículas beta más. Bueno, como se presenta la reacción, como siempre, y tenemos las masas del átomo padre e hijo, y luego con el proceso anterior se puede reescribir la energía de reacción en términos de la masa del núcleo, en términos de estas masas. Entonces, para este decaimiento beta más, se ve que esta energía debe ser mayor que cero, por lo que esa desintegración ocurre debido a ese valor de la energía. Bueno, ocurre por la ecuación que estaba en las diapositivas anteriores, de la relación entre la masa del padre y las masas hijas. Entonces, bueno, hay un espectro de partículas beta, y ese espectro es un espectro continuo, ya que tiene una distribución de energía continua, y la energía de esta desintegración beta varía de 0 a cierto número máximo. Entonces, las características de este espectro son, en todas las distribuciones hay un máximo, esa energía depende del núcleo. También, como 2, hay una energía de punto final definida que depende que el núcleo sufra una desintegración beta. Los espectros betas continuos se observan en todos los emisores betas naturales y artificiales. Entonces los espectros beta menos se desplazan hacia el lado menor de la energía si se hace una gráfica entre la energía y el número de partículas beta más o beta menos. En el caso de los espectros de beta menos se desplazan hacia el lado de menor energía, y los de beta más se desplazan hacia el lado de mayor energía, como podemos ver en las siguientes figuras. Dale. Este es un espectro emitido de una partícula, de la desintegración beta menos para el cobre 64, y este es otro espectro de emisión beta más para para ese elemento, para el cobre 64. Entonces tenemos otro modo de desintegración, es la captura electrónica, que se representa por esa ecuación.
Y procediendo de la misma manera que el decaimiento beta más y beta menos, se obtiene esta relación de la energía de reacción. Y bueno, esto, para que ocurra la captura electrónica, la masa del núcleo del átomo padre debe ser mayor que la masa del núcleo hijo. Dale otra diapositiva ahí, por favor. Ajá, bueno, en el decaimiento beta, como vimos en las ecuaciones de reacción, que surge una partícula. Entonces, esa partícula es el neutrino. Entonces, el neutrino tiene que poseer ciertas propiedades. Una, que no debe tener carga por la ley de conservación de la energía. También la masa del neutrino debe ser casi cero. Y bueno, se ha medido que bueno, según lo que leí, que el spin tiene un spin, que el neutrino tiene un spin intrínseco de 1 medio h². 3. B4 no causa ionización en el medio cuando se mueve, por lo que pasa desapercibido, por eso es difícil de detectar. Bueno, fue difícil de detectar. Entonces, hay dos tipos de neutrinos y se producen cuando el protón y el neutrón se desintegran. Y lo podemos ver en las siguientes reacciones. Bueno, dale atrás, por favor. Como vemos atrás, por favor. Como vemos en esas reacciones de la desintegración del protón y neutrón, vemos que se produce un neutrino y un antineutrino. Dale, hoy sí. Bueno, las desintegraciones alfa y beta del núcleo radiactivo suelen dejar el núcleo hijo en un estado excitado. Entonces, el decaimiento gamma se representa de esa manera, como vemos en esa ecuación 14. Entonces, eso puede ocurrir si la energía de excitación disponible... No, dale atrás. Eso puede ocurrir si la energía de excitación disponible con el núcleo hijo no es suficiente para una mayor emisión de partículas. Entonces puede perder su exceso de energía, lo que quiere decir que el núcleo cambia su composición, el núcleo no cambia su composición, sino que los nucleones que lo forman experimentan una transición entre dos niveles energéticos. Y ya que, bueno, hoy sí, la otra. Entonces, bueno, este decaimiento gamma libera rayos gamma en el proceso, ¿verdad? Entonces, esos rayos gamma tienen las siguientes propiedades. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas, como los rayos X o la luz visible. Siempre viajan a la velocidad de la luz, independientemente de la energía de los rayos gamma. No causan ninguna ionización apreciable y no son desviados por campos eléctricos y magnéticos. Los rayos gamma tienen un alto poder de penetración, mucho mayor que el de las partículas alfa y beta. Entonces, bueno, otro tópico es la radiactividad artificial o inducida. Entonces, bueno, la radiactividad artificial o inducida se produce cuando se bombardea un núcleo estable con partículas adecuadas, con una energía cinética adecuada. Por ejemplo, las partículas utilizadas son, para inducir la radiactividad, son los neutrones, protones, el deuterio y partículas alfa. Bueno. Pero bueno, cuando
cuando se bombardean estos núcleos, en algunos casos es que hay se pueden producir núcleos estables, pero según lo que leí, en la mayoría de los casos el nuevo sistema formado puede ser inestable. Entonces comienza a emitir partículas alfa, beta o rayos gamma como isótopos radiactivos naturales. Entonces, bueno, se utilizan, bueno, los radioisótopos cuando se bombardean núcleos con neutrones y rayos gamma, con esa reacción, con neutrones, tenemos, por ejemplo, este tipo de reacciones, que cuando se bombardea, por ejemplo, el sodio con un neutrón, libera radiación gamma en el proceso. Entonces, bueno, un radioisótopo también en un acelerador de partículas se pueden dar estas siguientes reacciones al bombardear elementos con diferentes partículas. Dale. Entonces, bueno, algunas aplicaciones de la radioactividad se dan en la medicina. Por ejemplo, el desarrollo más reciente es la tomografía, que es una técnica que se basa en la emisión de positrones para localizar tumores. Y estos positrones se combinan rápidamente con los electrones cercanos. Entonces, produce una emisión simultánea de dos rayos gamma en direcciones opuestas. Entonces, estos rayos gamma se detectan por una cámara que le llaman PET y dan una indicación precisa del origen. Entonces, otra aplicación es en la comida y en la agricultura. Bueno, irradian esta comida o los cultivos con irradiación gamma que mata las bacterias, los insectos, los parásitos. Y también esto lo hacen para que algunos alimentos no se deterioren tan rápido, como las papas, cebollas, y etc. Otro es para controlar insectos en los cultivos. Y bueno, lo que hacen es esterilizar insectos con radiación ionizante con el fin de que los machos se apareen. Bueno, ahí sería que esterilizan. La cuestión es que esterilizan machos con radiación ionizante para que se apareen con hembras. Y de esta manera no se pueden reproducir y así la población de plaga disminuye. Ahí me equivoqué. Sería raro. Otra aplicación es en reactores nucleares y en reactores de investigación. Entonces, en reactores nucleares, por ejemplo, se usa para la producción de energía a través de fisión nuclear. Entonces, en los reactores nucleares, si se bombardea, por ejemplo, uranio 235 con neutrones, genera, por ejemplo, una energía de 200 megaelectronvolts. Entonces, algunos neutrones de la reacción se pueden usar para inducir la fisión en otro núcleo de uranio 235, continuando
así una reacción en cadena nuclear controlada, y que esa se autoperpetúa, por así decirlo. Y bueno, según leí, que 1 gramo de uranio o plutonio en la fisión puede producir un megawatt de potencia por día. Entonces eso es bueno. También, bueno, en los reactores de investigación se usan para hacer investigaciones y hacer experimentos, y de esa manera también pueden usarse para fabricar isótopos radiactivos artificiales. Otra área es la geología, y lo usan para identificar elementos. Entonces, usan la radiactividad para identificar la ubicación de depósitos de uranio y otros materiales radiactivos. También está la datación radiactiva, que es el método para determinar la edad de muestras biológicas o geológicas mediante el uso de esta técnica. Ajá. Ajá. Y puede ser de 2 tipos: la datación por radiocarbono y la datación por uranio. En la datación por radiocarbono, los átomos de carbono 14 se forman cuando los neutrones de la radiación cósmica que nos hablaba nuestro compañero Álvaro chocan con los átomos de nitrógeno 14 en la atmósfera. Ajá, por lo que el carbono 14 se desintegra naturalmente. Entonces, la desintegración de este elemento se equilibra razonablemente con su producción. Entonces, de esta manera pueden determinar la edad. Y el método de datación por uranio se aplica a minerales y rocas, ya que el uranio 238 se puede, por ejemplo, el uranio 238 se puede desintegrar al plutonio 206, si no me equivoco. Y bueno, eso tiene una vida media de 4.47 por 10 a la 9 años. Creo que continúa Emilson. Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar hablando acerca de la radioactividad. Y bueno, vamos a seguir con algo que sirve mucho para estudiar los procesos de decaimiento, que son las series radiactivas. Ahí puedes darle la siguiente, Álvaro. Bueno, hay alrededor de 65 isótopos radiactivos, son 42 núcleos. Eh, eh, Estos pueden decaer en núcleos más estables, ya sea por emisión alfa o por decaimiento beta, que lo han explicado mis compañeros. Y en lo que consisten las series radiactivas es analizar en qué consiste analizar cómo van decayendo estos núcleos más pesados hasta que llegan a núcleos más estables. Dale la siguiente. Hay 4 cadenas radiactivas por las cuales pueden decaer estos núcleos pesados. Estos tienen número de masa 4 por n, puede ser 4 por n más 1, 4 por n más 2, 4 por n más 3. Estas son cadenas que se van estudiando. Por ejemplo, si decae el torio, comienza a decaer en núcleos más livianos, entonces se estudia todo el camino hasta que llega a un núcleo cada vez más estable. Estas series radiactivas también también pueden llamarse cadenas de decaimiento. Dale la siguiente. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo.
en el artículo que nosotros, en la monografía que nosotros hicimos, están las 4 formas. Aquí solo tenemos en la que la primera serie radiactiva y comienza con si nosotros podemos ver, comienza desde arriba hacia abajo, no es como una gráfica. No es como una gráfica normal. Comienza en la parte de arriba, va decayendo en la parte de abajo. Nosotros tenemos el número, el Z, y en el eje Y nosotros tenemos el número másico. Entonces, esta es la primera forma como decaen los núcleos, pesados, ya sea por emisión alfa o por o por decaimiento beta. Continuamos. Una pregunta que nos puede surgir en estas series de decaimiento, estas series radiactivas, es al final, si nosotros tenemos un núcleo que va decayendo sucesivamente, ¿cuántos son los núcleos de este elemento que vamos a obtener después de cierto tiempo? Y, por ejemplo, si el torio decae en otro elemento, después de cierto tiempo, ¿cuántos núcleos van a haber de este otro elemento? Y si este otro elemento decae a su vez en otro, ¿cuántos elementos van a haber acerca de este? Y para estudiar eso, eh, nosotros sabemos, por medio de la teoría, que la diferencia de átomos con respecto al tiempo después de cierto tiempo es igual a menos lambda 1 por n1, donde lambda 1 es una constante para el núcleo padre, que es el núcleo a partir del cual nosotros comenzamos a estudiar la cadena, y n1 es la cantidad de núcleos que hay en el tiempo inicial. Para el núcleo hijo, lo que se tiene es que vamos a tener el mismo análisis, ¿verdad? La diferencia de átomos cada cierto tiempo del núcleo hijo va a ser el negativo de lambda 2 por n2, pero a eso le tenemos que sumar la cantidad de átomos que están decayendo desde arriba hasta el siguiente nivel. O sea que a cierto tiempo, para el núcleo hijo, nosotros vamos a quitarle los núcleos que están decayendo, pero le vamos a sumar los núcleos que están decayendo del núcleo padre hacia el núcleo hijo. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo este análisis hasta llegar al último elemento. Pero a medida que se van analizando estas cadenas de decaimiento, este análisis se va haciendo cada vez más complicado. Así que vamos a analizar únicamente hasta el núcleo nieto, o sea, hasta el tercer decaimiento. Dale la siguiente. Para el tercer decaimiento, cuando nosotros seguimos el análisis anterior y hacemos las sustituciones respectivas, nosotros tenemos que el núcleo nieto va a depender directamente de la cantidad de núcleos iniciales que N1 sub 0 es la cantidad de núcleos iniciales que hay del núcleo padre, y va a ser multiplicado por una constante, y esa constante depende tanto de la anterior. Esa constante depende tanto de las constantes de decaimiento del núcleo padre como del núcleo hijo. Hasta el tercer decaimiento, esta es la cantidad de núcleos que vamos a tener a partir de cierto tiempo para un núcleo radiactivo. Ahora sí pasa al gráfico. Aquí nosotros podemos analizar el decaimiento de tres núcleos radiactivos. Aquí tenemos el núcleo padre que va decayendo, y vemos que en un momento va decayendo siempre el
los núcleos hijos la cantidad de núcleos hijos va subiendo, pero llega a un punto en el cual comienza a decaer, y ese es el punto exacto donde se cruza el gráfico, o hay igual cantidad de núcleos padre y de núcleos nieto. Seguimos. Ok, para estas cadenas radiactivas tenemos 3 tipos de equilibrio. Bueno, el tercero quizás no le podemos llamar equilibrio, pero vamos a analizar 3 situaciones de equilibrio. O sea, situaciones en las que quizás el número de núcleos para este elemento que está decayendo se comienza a mantener constante. El primer tipo de equilibrio es el equilibrio permanente, o también se le puede equilibrio permanente, no recuerdo cuál es el otro nombre. Bueno, vamos a dejarlo así, equilibrio permanente. Esto se da cuando el tiempo de vida medio del núcleo padre es muchísimo mayor que el tiempo de vida medio del núcleo hijo. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso, ahí tenemos el decaimiento del estroncio. El tiempo de vida medio del estroncio es muchísimo mayor que el tiempo de vida medio del yodo, así que a partir del tiempo, a lo largo del tiempo, nosotros vamos a ver que la cantidad de núcleos de estroncio casi no va a cambiar, pero el del yodo va a cambiar cada vez más, porque el tiempo de vida medio del estroncio es muchísimo mayor que el tiempo de vida medio del yodo. El otro tipo de equilibrio que nosotros tenemos es el equilibrio transitorio. Está en la siguiente diapositiva. El equilibrio no, anterior. Anterior. Ahí. Ok. El equilibrio transitorio es este tipo de equilibrio se da cuando, o sea, cuando nosotros tomamos medidas de un poco de tiempo, nosotros vamos a ver equilibrio, pero ya cuando tomamos muestras de tiempo mucho más grandes, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no hay dicho equilibrio, y esto se da cuando el tiempo de vida medio del núcleo padre es un poco mayor, pero sigue siendo mayor que el tiempo de vida medio del núcleo hijo. Entonces, a tiempos cortos hay equilibrio, pero a medida que el tiempo se va haciendo cada vez más grande, vemos que la cantidad de núcleos padre se va acercando cada vez más a la cantidad de núcleos nieto. El caso lo podemos ver en el decaimiento del bario, que es un poco parecido al tiempo de vida medio del lantano, que el tiempo de vida medio del bario es un poquito mayor que el tiempo de vida del lantano. Y el tercer tipo de equilibrio, la tercera situación de equilibrio sería la situación de no equilibrio, que se da cuando no se cumple ninguna de las 2 condiciones anteriores. Dale la siguiente, Álvaro. Que las 2 condiciones anteriores, como habíamos visto, es cuando el tiempo de vida medio del núcleo padre es muchísimo mayor que el tiempo de vida medio del núcleo hijo, y la segunda es cuando son parecidos, pero el tiempo de vida medio del núcleo padre es un poquito mayor, pero en este caso nosotros vemos que cuando el tiempo de vida medio del núcleo hijo es mayor que el del núcleo padre, entonces el decaimiento del núcleo padre va a ser cada vez más drástico. Y el tiempo de decaimiento del núcleo hijo va a aumentar cada vez más. En este caso, vemos el decaimiento del biomio al polonio, donde el tiempo de vida medio del polonio es muchísimo mayor que el tiempo de vida medio del biomio.
podríamos también analizar, por ejemplo, el decaimiento del polonio al astato. Ahí sí hay como un tipo de equilibrio transitorio entre estos últimos dos núcleos. Entonces, entre el decaimiento de un núcleo, de un elemento a otro, tenemos tres tipos de situaciones: la situación de equilibrio permanente, equilibrio transitorio, situación de no equilibrio. Bueno, luego dale, Álvaro, la siguiente. Bueno. Permítame. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la emisión alfa, que es uno de los métodos por los cuales decaen los núcleos. Ya estudiamos, algunos de mis compañeros hablaron acerca del decaimiento beta, y otra de las formas por las que se estudia las series radiactivas o estas cadenas de decaimiento es por medio de la emisión alfa, que ya lo hemos estudiado bastante. No vamos a ver aquí de qué se trata la emisión alfa, porque ya lo hemos estudiado bastante en la clase. Es solo recordar que es la emisión de un núcleo de helio con 2 protones y 2 neutrones. Pero quizás es interesante identificar algunas características de estas partículas alfa, porque estas partículas alfa son bastante estudiadas en la radioactividad, y es más probable que es más aplicable el estudio de la emisión alfa que la emisión beta, que expulsa menor energía que la emisión alfa, y se utilizan más núcleos que decaen por este medio. Entonces, estudiar algunas propiedades de las partículas alfa quizás es muy importante. La primera que vamos a ver es que las partículas alfa son núcleos de helio con 2 protones, 2 neutrones. Bueno, eso ya lo sabíamos. Son partículas cargadas, pueden ser deflectadas por un campo electromagnético, lo que hace que sean fáciles de manipular una vez salen del núcleo. Se puede cambiar su trayectoria de manera muchísimo más fácil que lo que se hace con los electrones o quizás con los rayos gamma, que es súper difícil de manipular. Ionizan el medio a través del cual pasan, y su poder de ionización es mayor que el de las partículas beta y los rayos gamma. Son bastante energéticos y tienen mayor poder de ionización que las partículas beta y los rayos gamma. O sea, a pesar de que los rayos gamma tienen muchísima energía, las partículas beta también siguen siendo bastante peligrosas para el ser humano por su poder de arrancar los electrones de los átomos. Dale la siguiente, Álvaro. Debido a su gran poder de ionización, pueden ser absorbidos por pocos centímetros de aire o por una fina capa de aluminio. La emisión alfa se da del rango de los 5 megaelectronvolts a 10 megaelectronvolts, que es la energía a la que salen despedidas las partículas de helio. Estos cálculos ya los hemos hecho bastante en clase, y más o menos por ese rango andan estas energías. Cuando estas partículas chocan con materiales como el sulfato de zinc, emiten centellos, y estos pueden ser usados inicialmente para detectar este tipo de partículas. Es algo similar a como se detectan los neutrinos también. O sea, no se detectan de manera directa, sino que
se puede colocar este material, que es una combinación de zinc y azufre, y una vez que las partículas alfa chocan contra este material, emiten un centello, y ese centello sí se puede detectar, y eso es lo que se mide. Y por último, largas exposiciones a partículas alfa pueden provocar graves daños en el cuerpo humano, que eso es uno de los grandes problemas por los que es tan peligroso manipular estos elementos que decaen por medio de la emisión alfa, porque las partículas alfa tienen gran capacidad de colisionar con los átomos en el cuerpo humano, ionizar los átomos en el cuerpo humano, y pueden causar graves daños. Dale la siguiente, Álvaro. Bueno, no vamos a ver la teoría de Gamow de la emisión alfa, porque bueno, ya la hemos estudiado bastante, la teoría de Gamow, pero hay algo que podemos saber acerca de las partículas alfa que es bastante interesante, que es la ley de Geiger-Nuttall. Estos dos científicos en 1911 notaron que las partículas alfa con grandes vidas medias, y viceversa. O sea, si las partículas alfa no tienen el mismo tiempo de vida medio, sino que dependen de qué átomo resultan despedidas. Si, por ejemplo, una partícula alfa es expulsada de un átomo que la expulsa con una velocidad muy grande, el tiempo de vida medio de esta partícula alfa es muy corto, y es muy probable que decaiga. Lo más probable es que por decaimiento beta. Y viceversa, pues si es expulsada esta partícula alfa con una velocidad muy baja, entonces su tiempo de vida media va a ser muy grande. Estudiaron 3 series radiactivas, como ya habíamos estudiado antes, que son las series radiactivas, que es como el camino que van tomando los átomos a medida que van decayendo. Y se estudió que dependen el tiempo de vida medio depende logarítmicamente de la velocidad, de la energía, velocidad con la que salen despedidas las partículas alfa del núcleo, que esto justo lo había explicado en mi última exposición, que esto depende, el tiempo de vida medio y esta energía tienen una dependencia logarítmica, así que pequeñitos cambios en la energía cinética con la que la partícula alfa sale expedida del núcleo genera grandes cambios en el tiempo de vida medio de la partícula alfa. Y bueno, estudiaron 3 tipos de series radiactivas. Tenemos la serie del torio, la serie del actinio y la serie del uranio. Y vemos que las 3 siguen una línea recta, o sea que tienen una buena correlación. Los datos están muy bien correlacionados. Así que sí, podemos afirmar que esto depende, el tiempo de vida medio depende de una manera logarítmica con la energía con la que sale la partícula alfa despedida del núcleo. Y bueno, finalmente, dale la siguiente, Álvaro. Vamos a ver los trazadores radiactivos, que ya esto sería ya dejando las series radiactivas que estábamos viendo hace algún momento. Esto ya sería como un tema más de aplicación. Hay ciertos isótopos de los elementos que tienen algunas características importantes y son utilizados en varias aplicaciones que explicó Alan hace poco. Estos trazadores radiactivos que son isótopos pero radiactivos de los elementos, son químicamente idénticos a sus isótopos
pueden ser sustituidos por medio de reacciones químicas, y estos elementos son fácilmente detectados por las emisiones alfa y beta que estos emiten. Bueno, ya Alan habló acerca de las aplicaciones que esto, en qué lugares, en la medicina, agricultura, en qué áreas podrían ser aplicados estos trazadores. Pero básicamente en lo que consisten estos trazadores es que si, por ejemplo, yo tengo, digamos, quiero saber qué tan tapadas están las tuberías de una ciudad, así como lo compartió una vez el profesor. Si yo quiero saber qué tan tapadas están estas tuberías, y yo sé que hay cierto material del que están compuestas estas tuberías, digamos, por decir algo, hierro, aunque no hay algún isótopo del hierro radiactivo bastante estable, pero digamos que hay un isótopo del hierro que sea radiactivo. Entonces eh, yo reemplazo el hierro de este material, y este hierro como es radiactivo, va a empezar a emitir, o ya sea partículas alfa o beta, dependiendo del decaimiento que tenga, y esa yo la voy a detectar, y así puedo ver qué tan tapadas están las tuberías. O digamos que ya no puedo cambiar el material de las tuberías porque ya están construidas, pero yo puedo eh, cambiar la composición de este tipo de hierro del cual están construidas, por medio de emisión de electrones. Entonces yo emito neutrones. Yo emito neutrones de manera que este hierro ya no sea el mismo hierro, sino que sea un tipo de hierro, un isótopo radiactivo del hierro. Entonces, este hierro emite ya sea partículas alfa o beta, y estas yo las puedo detectar. Y esto, por ejemplo, esta es la idea también de los rayos X, cuando empieza un bombardeo del empieza un bombardeo de cierto tipo de partículas, de rayos X. Entonces, los elementos del cuerpo, los huesos absorben eso, y los elementos se convierten en otro elemento del mismo, pero radiactivo. O sea, es el mismo elemento, es químicamente el mismo, pero tiene un exceso de neutrones y es radiactivo. Y entonces puede caer ya sea por emisión alfa o por emisión beta. Y esta es la forma como la forma más amplia de aplicación de la radiactividad en la física nuclear, aparte de los reactores nucleares, es por medio de estos trazadores radiactivos. Y bueno, ya las siguientes diapositivas son aplicaciones, pero de eso ya estuvimos hablando hace poco, ya lo explicó, y ya hablamos un poquito aquí acerca de qué se trataba. Entonces, pasar las siguientes diapositivas, Álvaro, para ver si no se nos escapó algo más. Sí, a las aplicaciones ya hablamos de eso. No, hasta ahí, Hasta con ahí, eso bueno. termino. Ok, Sí. entonces eso sería todo por la exposición. Ya hablamos ampliamente de la radioactividad, los tipos de decaimiento y sus aplicaciones. Así que si tiene ahí alguna pregunta, licenciado, puede hacerla. No, ninguna. Me pareció que está bastante bien estructurado. Está bien completo. Pues como siempre, ¿verdad? Pues hay cositas que se quedan ahí por detrás, como por ejemplo eh, el método específico de usar carbono para la datación de materiales fósiles y el uranio, y las limitaciones que tienen ambas, ¿verdad? Tal vez eso quizá hizo falta.
O sea, muchas cositas así que pueden quedar, como les digo, yo no las anoté, solo las iba pensando, pero en realidad me parece que está muy bien porque este es un tema bastante adelantado digamos que al nivel en el que temas de aplicación directa como esas cadenas de decaimiento que se mostraron son trabajos de maestría, ¿verdad? No son de pregrado. Métodos métodos aplicados directos, ¿verdad? A estos efectos, al efecto Compton, fotoeléctrico, el efecto de Rayleigh, o captura electrónica, incluso creación o destrucción de partes de maestría, ¿verdad? Son aplicaciones de maestría. En principio, me gustó que abordaron con bastante profundidad el tema, a pesar de que pues estamos en la licenciatura, incluso en las clases de radiaciones. No pretendo tocar tan a fondo estos temas porque de verdad que son cuestiones de maestría, ¿verdad? Son como incluso temas por separado. No puede destinarse a, por ejemplo, a analizar, por ejemplo, aplicaciones del boro, nada más. Entonces se lleva ese boro, se bombardea con neutrones o se evapora con protones, ¿verdad? Ya sea por bombardeo intenso de protones, o incluso se puede simplemente analizar las características que tiene a cierto tipo de radiación ionizante, como por ejemplo rayos gamma o rayos X, y esos son temas, se los digo, de doctorado, sí. Entonces incluso la gente se puede estar 2 años, 3 años analizando estas cosas, ¿verdad? Lo mismo, pues la cuestión del control de plagas, ya hoy por hoy, se tiene por sentado en un buen porcentaje de la aplicación en el agroindustria. No obstante, a mí no me deja de sorprender. Por ejemplo, a modo hace unos meses, creo, unos 2 meses más o menos, o 3 tal vez, pues me enteré de una noticia de cómo estaban en el Medio Oriente, cómo estaban intentando controlar el dengue, que el dengue pues sigue siendo una de las causas de muerte eh, pues importantes, ¿verdad? En el país y en la región como tal. Y a lo sumo, pues el dengue no tiene cura, a lo sumo es el sistema inmunológico, ¿verdad? El cuidado que puede llegar a tener cada familia, ¿verdad? De no promover los criaderos de zancudos y todo lo demás, ¿verdad? Pero en el Medio Oriente ya incluso tienen un protocolo escrito y eso me sorprendió bastante. Si está en investigación todavía, pero tienen un protocolo escrito de cómo están intentando reducir esta epidemia del dengue en la población. Y precisamente, pues como lo comentaba Alan, ¿verdad? De esterilizar, pues, machos, de tal manera que al intentar aparearse con las hembras no puedan hacerlo. Y bueno, el ciclo de vida del zancudo es un solo apareamiento, ¿verdad? Nada más. Así que controlándolo, eh, se, ya están viendo que se está reduciendo la cantidad de personas que adquieren dengue. Y curioso porque el título de la noticia decía que lo interesante
controlar enviando nubes de zancudos a la población, pero son zancudos previamente irradiados. Tienen que ser pues radiaciones muy específicas, con energías muy específicas, porque si no, pues también, y la idea no es esa. Y bueno, a mí me sigue sorprendiendo cuestiones como, bueno, en irradiación de alimentos también está bastante los protocolos de irradiación de alimentos. Sin embargo, pues alrededor de todo esto siempre se lucha contra con el paradigma, ¿verdad?, que se tiene de todas estas cuestiones de las radiaciones y bueno, la gente cree que vivir cerca de una, claro, digo, causa cáncer, pues ni qué hablar, ¿verdad?, de decirle que a ver, no se da aquí una que sea importada, no se me ocurre. Un kiwi, por ejemplo, que es muy difícil. Ni qué decirle, ¿verdad?, que ese kiwi que se come fue irradiado previamente, ya se muere. Si fue un boom, y yo me acuerdo, cuando era adolescente, fue un boom cuando dijeron que el banano era radioactivo y la gente estresada, pero bueno. En fin, a mí me gustó, estos solo son, como les digo, comentarios aparte, me gustó bastante la forma de estructurarlo y que profundizaron lo suficiente, ¿verdad? Y bueno, podemos seguir hablando de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esas ecuaciones de desintegración en la que se intenta medir la abundancia de los elementos en las cadenas de decaimiento, pues son ecuaciones diferenciales acopladas, ¿verdad? Incluso si se tuviera solo el padre y el hijo, diferenciales muy difíciles de resolver, ¿no?, de manera exacta. Y en cuanto a radiotrazadores, pues la aplicación está bastante general. Solo decirles que en radiotrazadores, llamo que la cúspide de la aplicación de radiotrazadores es en medicina. Se inyecta un fármaco, como dice él mismo, pues de la misma especie química, pero con diferente tipo. O se introduce un isótopo que luego del decaimiento resulte ser la misma especie química a la que el cuerpo pues está acostumbrado, ¿verdad?, para no afectar el organismo. Y así hay tantas cosas, ¿verdad? Más bien bueno, para dar terminado por esto, más bien yo les consultaría a ustedes si no tuvieron algún inconveniente con la investigación, si hay algo que no les quedó claro, que quieran preguntarme, ¿verdad? A mí en lo personal sí me gustó bastante profundo, ¿verdad? Así es como debe ser una monografía, pero está muy bien. Lo felicito. Ok, gracias, Lick. Bueno, de mi lado, todo bien. Ok, entonces, ¿alguien más? No, ¿verdad? Yo creo que No, Todo bien, profesor. ya me acordé. Estaba olvidando. Antes de que se vayan, ¿verdad? Les voy a mandar igual este cuadro para que lo tengan. Estas serían sus notas. Ya. Yo no sé, Alan me estaba contando de que quién sabe que hicieran el proyecto, ¿verdad? Bueno, ahí lo miran con su número de cuenta. Si todavía, pues, si quisieran entregar algo que sea una parte, no hay problema, ¿verdad? Esto es algo que se evalúa rápido. Alan me decía que me iba a avisar mañana, no sé, pero tienen
las fechas de subida de notas todavía hasta el domingo. Lastimosamente, pues no podemos modificar ya la, la planificación por diversas razones, ¿verdad? Una es que ya es muy tarde y la segunda era, bueno, que habíamos quedado, habíamos hecho el trato desde el inicio, ¿verdad? En el que precisamente este valor de proyectos, no para que no lo hicieran, y habíamos dicho eso, sino porque era la primera vez, ¿verdad? Pero no era con la intención de que si no lo hacían, entonces perdían menos puntos. Sí, bueno, le comento un poco al menos mi situación. Creo que la de los demás compañeros pues es similar, ¿verdad? Con todo esto de mi lado pues se me complicó. Yo llevaba esta junto con 3 clases más. Entonces a final de periodo hacer 2 parciales en algunas clases, eh, presentar más trabajos. Entonces, mm, yo al menos no pude avanzar, ¿verdad? Aportar algo. Y bueno, creo que la situación de mis otros compañeros pues era similar. Entonces, bueno, lastimosamente, pues, qué lástima, ¿verdad? De nuestro lado. Pedimos pues una disculpa por quizás no nos abarcó el tiempo y, y bueno, eran varias asignaciones, no solamente de esta clase, sino de las demás que llevábamos. Entonces sí, no creo la verdad, o sea, no teníamos, ya habíamos visto la posibilidad de que era muy probable que no nos quedara chance para lo del proyecto, entonces decidimos pues meterle todo a la parte de la monografía para, pues, para poder asegurar al menos esos puntos y no dedicar pues a medias la monografía y a medias el proyecto y quizás no presentar algo bien hecho. Bueno, Sí, en mi caso igual, no me va a quedar tiempo, creo. Creo que en 2 días no se podría hacer nada. Sí, incluso creo que nos reunimos para lo del proyecto. Ahí estuvimos buscando las posibilidades de lo que podíamos hacer. Eh, pero como dicen los compañeros, incluso tenemos profesores que nos tiraron todo el parcial esta semana. Y, y eso nos ha complicado un montón las cosas. Entonces, o sea, intenciones yo sé que no vale de intenciones, pero quiero que sepa que tampoco teníamos la intención de dejar abandonar el proyecto. Es algo en lo que incluso nos reunimos para eso. Pero ya no pudimos. sí, sí, bueno, qué lástima que y eran profesores de la carrera los que hicieron eso. Sí, Bueno, en qué medio lástima continuo. qué lástima que sea así, ¿verdad? Porque si no da tiempo, pues no da tiempo. Y lo que a mí me gusta de las clases de la carrera es que no hay, bueno, yo le tengo que rendir cuentas al coordinador de la carrera, pero no existe así como ese estrés, como por ejemplo física 100, física 321, en donde obligatoriamente se tiene que ir al mismo nivel todo, al mismo paso de todos los demás, porque si no, después lo peor de antes, ¿verdad? Entonces suele suceder que las cosas bueno, que el contenido se dé acelerado y retacado, ¿verdad? En las últimas semanas. Al menos, pues, estos días porque sí tuvimos como 2 semanas sin recibir clases, ¿verdad? Entonces, al menos espero que les haya servido pues, tomar ese tiempo para las demás, ya que las demás clases. Qué lástima que las cosas se hagan así en la carrera. Cuando yo era estudiante, no fue así, nunca viví eso.
con los profesores de la carrera. Pero bueno, lastimosamente de mi parte, pues no se los puedo modificar ya a estas alturas tampoco. Si tienen, la otra cosa que nunca les dije, ¿verdad? Es que si tienen pues alguna duda de las pruebas, ya que no les di así como una revisión personalizada, pues tienen algunas dudas sobre cómo se revisó, ¿verdad? Y lo podemos hablar. Más o menos, yo creí que les iba a ir mejor en esta tercera prueba, pero hubieron varias cositas que no sé qué pasó, pero se les quedó por fuera. No, de mi lado todo bien, Lick. Estoy bien con las calificaciones. Bueno, Sí, yo igual. ok. Solo Igual. que sí sería bueno, creo que sería útil o beneficioso si nos pasara la pauta o algo así para si queremos estudiar o repasar. Bueno, la pauta solo que les envíe, porque lo único que yo tengo los problemas resueltos, ¿verdad? En un papel, pero son los mismos que en videos, ¿verdad? A eso se refiere. Sí, eso. Pero hay que Ah, estar viendo videos, no, ajá, ajá. no es más fácil Sí, leer tengo las imágenes. Uy, yo creo que tengo. Si no tengo las imágenes, pues no sé si las guardé. Las voy a buscar. Si no las tengo, voy a escanear los que yo tengo en papel. Ahí se los envío. Sí, no hay problema. Y de la parte teórica, pues de eso no tengo pauta porque era más investigativo que otra cosa. Ajá, sí, esta es la 3. Ah, aquí está la URI 2, dice. Sí. Listo, entonces se los envío ahorita al chat. Y con eso concluiríamos, ¿verdad? Igual les agradezco el esfuerzo, ¿verdad? Y que pudieron terminar el curso. Yo normalmente no me desmotivo, ¿verdad? Con las personas que no pueden seguir o por X o Y razón no desisten, ¿verdad? Sino que, eh, bueno, me resta felicitarlos porque terminaron, ¿verdad? Periodo. Entonces fue un gusto, fue un placer ahí con los que nos volvamos a reencontrar quizá en física de radiaciones. Te resto felices vacaciones. Yo les voy a estar diciendo el momento en el que ya tenga ya haya subido la nota a registro para que la revisen, ¿verdad? Y estén pendientes. Listo. Gracias, Lick. Gracias, Bueno, profe, profesor. gracias. Merece ahí una cervecita por terminar el periodo. Sí, Sí, ¿verdad? hombre, De celebración. hay que celebrar. Yo no sé a la que espera ahí para llamarme. Vaya, Ahí, pues. Julio, Bueno, profe. sí, Bueno, bueno, nos vemos gracias profesor por entonces. todo. Ahí nos vemos en radiación, ¿no? Entonces. Nos vemos.